Bueno, hola, hola. Buenas tardes. Creo que estamos. Buenas tardes, Hugo, ¿cómo estás? Buenas Mati, tardes. chicos. ¿Todo bien? ¿Qué andamos? Bien. Bueno, creo que ya estamos todos los que habitualmente estamos, así que vamos a arrancar la clase. ¿Eh? Bueno, antes de comenzar con la de hoy vamos a hablar de sistemas operativos. ¿Sí? Voy a hacer un resumen de sistemas operativos. Si quieren, antes de empezar, quieren contarme si tienen alguna duda o alguna cosa que quiera que repasemos de seguridad de la clase pasada. ¿Cómo les fue con el criptosistema la vez pasada? ¿Les quedó claro? ¿Quieren que repasemos algo? Cuéntenme. ¿No tienen dudas o preguntas? Yo tenía una duda que era cuando cifrábamos solamente el digesto y no todo el mensaje. Eso por ahí necesitaría repasar un poco. Bueno, muy bien, es buena la pregunta. En realidad, esa operación se hace cuando uno lo que está buscando es irrefutabilidad y no confidencialidad. ¿Sí? O sea, la parte de cifrar solamente el digesto viene al hecho de que queremos garantizar que el mensaje realmente lo escribimos nosotros. O sea, la forma original, cuando yo se los di la primera vez, les dije, bueno, imagínense que cifran el mensaje con la clave privada de ustedes. Si ustedes cifran el mensaje con la clave privada de ustedes, cualquier destinatario que lo abre, por el hecho de tener que abrirlo con la clave pública de ustedes, que todos la tienen, tiene la garantía de que lo escribieron ustedes, ¿no es cierto? Esa era la idea. Ahora, cuando consideramos esto, tenemos el problemita de disponibilidad que les explicaba la otra vez. ¿Qué pasa si alguien no tiene el software para abrir el mensaje? No puede abrirlo porque está cifrado. A pesar de que tiene la clave pública para abrirlo, no puede abrirlo porque no tiene el software. ¿Sí? Y eso sería un problema de disponibilidad. Habíamos dicho eso, habíamos dicho también que los algoritmos asimétricos en general para grandes cosas no convienen, aparte son lentos. Entonces, un equivalente, digamos, en vez de cifrar el mensaje entero, lo que hacemos es calcular el digesto del mensaje, ¿sí? Y ciframos el digesto con la clave privada nuestra. ¿Está bien? Entonces se logra el mismo efecto, pero sobre el digesto en vez de sobre el mensaje. El mensaje se transmite abierto, ¿sí? O sea que cualquiera, con software o sin software, lo puede leer. ¿Está bien? Y el digesto es el que se transmite cifrado con la clave privada propia. Entonces, el que quiera verificar la firma tiene que conseguirse el software y después tiene que verificar o tiene que extraer el digesto, ¿ah? Usando la clave pública del emisor. Después calcular el digesto del mensaje que recibió por su cuenta y comparar que los dos digestos sean iguales. Y se logra el mismo objetivo. Se logra garantizar la integridad del mensaje. Si el mensaje hubiese sido alterado, los digestos no coincidirían. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, perfecto. Sí, sí. O sea, esa partecita es como una extensión del original. ¿Está bien? Y con el cifrado pasa algo parecido, pero se hace con una llave aleatoria. O sea, se genera una clave aleatoria, se cifra con un algoritmo simétrico, que es mucho más rápido y seguro, y después se cifra la llave del algoritmo simétrico con la clave pública del destinatario. Entonces, el destinatario puede, con su clave privada, acceder a la clave con la que se abre, ¿sí?, el algoritmo simétrico y descifrar el mensaje. Así se obtiene confidencialidad sin exponer el algoritmo asimétrico. ¿Bien? Y así como funcionan, el HTTPS, por ejemplo, funciona así. ¿Ah? Muy bien. Bueno, buena pregunta. ¿Alguno tiene alguna otra pregunta? Por el momento no. Muy bien. Vamos a hablar entonces hoy de sistemas operativos. Hoy es la última clase, yo voy a hacer un resumencito. Como siempre, les recomiendo ver la del año pasado, que está explicado también con mucho detalle. ¿Sí? Pero hoy vamos a hacer, este año vamos a hacer un resumen de esta clase.
Bueno, sistemas operativos. Primero vamos a empezar por qué es el sistema operativo, ¿sí? O sea, vamos a tratar de entender primero qué es y para qué sirve, para qué se usa. Vamos a tratar de hablar un poquito de la historia y de por qué se necesitó un sistema operativo en principio. O sea, está bueno saber por qué se hacen las cosas y no solamente que se hacen, ¿sí? La computadora, bueno, ya la estuvimos estudiamos un montón de aspectos de la computadora. Dijimos que era una máquina que puede seguir un programa. Y las máquinas hace un tiempo atrás, bastantes años atrás, no estaban como hoy al alcance de cualquiera, no era una cosa que se conseguía fácil una computadora, porque las tecnologías eran mucho más primitivas y mucho más caras. Si hablábamos de máquinas, eran unas máquinas inmensas, que capaz que en un principio ni siquiera había transistores, funcionaban con válvulas, ¿sí? Entonces hablamos de computadoras que tenían el tamaño de un galpón entero, ¿sí? Y no mucha más potencia de cálculo que una calculadora moderna, ¿sí? El avance de la tecnología fue una cosa pero impresionante, pero en un principio era una cosa cara, ¿sí? La computadora era una cosa cara y obviamente difícil de usar. Tenía que haber alguien encargado de encender la computadora, esperar que arranque, esperar que todo empiece a funcionar, que entre en régimen, de cargarle el programa que había que ejecutar. Más allá de que alguien tenía que escribir el programa, otro tenía que encargarse de cargar el programa y ejecutarlo en la máquina. Y eso era todo un trabajo. ¿Sí? Implica copiar un montón de datos desde una lectora de tarjetas o desde una cinta o desde un primitivo disco rígido a la memoria principal de la máquina para que se pueda ejecutar, ¿sí? Era todo un trabajo enorme, ¿sí? Y era un trabajo que tomaba mucho tiempo. Hoy ustedes le aprietan el botón a la computadora y arranca. El proceso de arranque de la computadora involucra varios pasos y en esas computadoras antiguas a lo mejor había que dar 10 o 15 pasos que tomaban entre 1 y 2 horas para arrancar la máquina, ¿sí? Empezando por ponerla en marcha y esperar que las válvulas se calienten, porque si no, no funciona, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, era una cosa muchísimo más difícil que hoy. En ese contexto, obviamente, la computadora era una cosa grande y usada por mucha gente, siempre fue así. Era una cosa cara, entonces estaba... El que la podía tener no era alguien en su casa, sino una empresa, una facultad, un gobierno, ¿sí? Una empresa o una organización grande. Y en ese lugar había un encargado del centro de cómputos que era el que hacía todo ese trabajo. El de cargar los programas, el de poner a funcionar la máquina. Y en ese contexto es donde nace la idea de un sistema operativo. O sea, el sistema operativo aparece como un programa para manejar otros programas, vamos a decir. O sea, la primera versión era un programa en el que uno podía cargar los programas que la computadora tenía que ejecutar y el sistema operativo podía el programa podía ir automáticamente o semiautomáticamente cargando los programas y ejecutándolos. Eso fue así como nació el sistema operativo. Lo que podemos decir es que siempre el sistema operativo fue un software o un conjunto de programas que se encarga de administrar la computadora. O sea, básicamente es un programa que nos ayuda a manejar la computadora. ¿Sí? Eso es el sistema operativo. Pero con el tiempo empezaron a aparecer cuestiones, ¿sí? Que llevaron a que el sistema operativo sea lo que es hoy. ¿Ah? La primera de ellas fue que en algún momento surgió la necesidad de ejecutar varios programas en forma concurrente dentro de la máquina. ¿Ah? O sea, al principio uno que hacía, cargaba un programa, ejecutaba un programa, guardaba los resultados de ese programa, cargaba un nuevo programa, ejecutaba ese nuevo programa y así sucesivamente. ¿Ah? En algún momento surgió la necesidad de ejecutar más de un programa. ¿Sí? O sea, la idea de que una máquina pueda ejecutar más de un programa, vamos a decir de forma concurrente. ¿Ya? Pero eso hay que entenderlo. ¿Cómo se llegó históricamente a que se quieran ejecutar más de un programa en una máquina? Y la respuesta a eso tiene que ver con el aprovechamiento de la CPU.
¿Sí? Un programa normal utiliza muy poquito la CPU, la unidad central de procesamiento de la máquina. Los programas normales están la mayor parte del tiempo esperando interactuar con su entorno que trabajando con el procesador. Para que se hagan una idea, yo les tiré unas cuentas ahí. Una CPU lentita, vamos a decir, una CPU de los años 90, ¿sí? Tenía un reloj que daba 100 millones de ciclos por segundo. ¿Ah? El reloj de la computadora es lo que dice a qué velocidad se hacen las cosas. Si el reloj va más despacio, toda la computadora anda más despacio. Si el reloj va más rápido, toda la computadora anda más rápido. ¿Ah? Es la que va dando, digamos, va dando la cadencia o el avance a la máquina, ¿sí? Obviamente no se puede hacer andar a una velocidad infinita, tiene un límite, ¿sí? El límite tiene que ver con la velocidad a la que se mueve la electricidad por los cables y también tiene que ver con la velocidad a la que la podemos enfriar a la computadora, porque cuanto más rápido la hacemos andar, más cargas se mueven y por lo tanto más se calienta. Y si levanta mucha temperatura, los materiales con los que están hechos se degradan, se destruyen, ¿sí? O sea, la CPU se calienta mucho, queda como un huevo frito, ¿sí? Entonces no se puede calentar demasiado. Significa que hay que enfriarla. Por lo tanto, los dos límites por los cuales no se puede acelerar el reloj hasta la velocidad que se me antoje son, por un lado, que los cables tienen, o sea, la velocidad a la que viaja la electricidad por los cables tiene un límite, y también la otra es que la capacidad o la velocidad a la que puedo enfriar la máquina también tiene un límite. Existen computadoras grandes enfriadas con nitrógeno líquido o enfriadas con agua, ¿sí? Que pueden ser utilizadas con unos relojes a más velocidad, pero no podemos tener en casa una máquina enfriada con nitrógeno líquido, ¿sí? Sería muy peligroso y muy caro, ¿sí? Entonces, resulta que los relojes no pueden andar tan rápido, ¿ah? Tienen un límite. Pero así todo, una máquina del año 95, estoy hablando de casi, ¿sí?, 20 años, tenía una frecuencia de reloj de 100 megaciclos, o sea, que podía hacer 100 millones de ciclos por segundo. Y si pudiéramos, porque tenemos que hacer una analogía, si dijéramos que cada instrucción, cada pequeña instrucción que hace la CPU, cada instrucción en código máquina, consume 10 ciclos de reloj, o le toma 10 ciclos de reloj hacerlas, ¿sí? Así todo, si hacemos una cuenta, nos da que la CPU hace 10 millones de operaciones por segundo. Si el reloj tiene 100 millones de ciclos por segundo y cada instrucción consume 10 ciclos, entonces la CPU en un segundo está haciendo 10 millones de instrucciones. ¿Ah? O sea que el programa escrito en lenguaje máquina se ejecuta a razón de 10 millones de instrucciones en un segundo. ¿Tá? Y eso en una máquina lenta. ¿Ah? Hoy estamos hablando de 10 a 30 veces más rápido que esto, ¿sí? Pero bueno, de aquella época. ¿Ah? En un segundo, si en un segundo se hacen 10 millones de operaciones, en un milisegundo, en una milésima de segundo, se hacen 10.000 operaciones. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Ah? Eso es todo regla de 3, es muy simple. O sea que la CPU en un milisegundo hace 10.000 cosas. En un segundo hace 10 millones de cosas, ¿sí? Entonces, fíjense, los programas comunes, pasan mucho tiempo esperando a que pase algo afuera, no tanto procesando, ¿sí? ¿Qué está haciendo un programa? Ahí está esperando a que el usuario toque una tecla, está esperando a que llegue un paquete por la red, ¿sí? Está esperando a que el usuario mueva el mouse, está esperando a que manda a pedir una información al disco rígido y está esperando que vuelva esa información. ¿Está bien? Bueno, eso es lo que hace normalmente un programa común, digamos, ¿no? Hay muy pocos programas que son realmente puro procesamiento, que trabajan con el CPU y la memoria, ¿sí? Programas que se utilizan en, qué sé yo, simuladores o cosas que se usan para física o para hacer cuentas muy pesadas, pero no es lo común, no es lo que tenemos normalmente en nuestra máquina, ¿sí? En nuestra máquina tenemos un navegador, tenemos un procesador de texto, tenemos un cliente de correo, ¿sí? Y son todas cosas que están haciendo, están esperando a que hagamos algo nosotros, básicamente, ¿no? O están esperando a que venga algo por la red,
¿sí? Pero nada más, o sea que en CPU prácticamente no lo usan. Fíjense, yo les ponía el ejemplo, un disco magnético, que es para hacer un dispositivo de entrada-salida, es algo bastante rápido, ¿sí? Puede tardar hasta 1 milisegundo, ¿sí? Desde que le pido un dato hasta que me lo da, ¿sí? Entonces, fíjense lo que ocurre. En ese milisegundo que el programa no puede hacer nada, porque hasta que no llegue el dato no puede hacer nada, ¿sí? La CPU se quedó dando vueltas, haciendo nada, haciendo un ciclo infinito sin hacer nada, de 10.000 operaciones. ¿Ah? Imagínense si el programa estuviera esperando a que el usuario toque una tecla, ¿sí? O si estuviera esperando a que llegue algo de internet. Esté esperando el cliente de correo, esperando a que llegue un correo, imagínense. ¿Qué hace la CPU? Nada, ¿sí? Entonces, de ahí viene la motivación para decir, bueno, la forma sería poner muchos programas en la memoria, ¿sí? La idea es esta. En vez de poner un solo programa en la memoria, ponemos muchos programas en la memoria. Y los mandamos a ejecutar a todos a la vez. Entonces, entra un programa a la CPU, se empieza a ejecutar y cuando ese programa necesita algo de los dispositivos de entrada-salida, se corre, se saca y se le deja el espacio a otro programa para que empiece a ejecutarse. Entonces se ejecuta este programa y cuando este programa también necesita entrada-salida, se corre y entra otro. Pero imagínense eso a la velocidad de la CPU. ¿Está bien? El sistema operativo es el que hace ese trabajo. El sistema operativo hoy puede poner muchos programas en la memoria, ¿sí? Y les ordena el tiempo. Entonces pone un programa en la CPU, cuando ese programa necesita entrada-salida lo saca, pone otro para que se procese, lo saca, pone otro, ¿sí? Y claro, estamos hablando de 10 millones de operaciones por segundo. En tiempos humanos yo puedo tener 500 programas ejecutándose, ¿sí? Y en mis tiempos humanos yo los veo a la computadora hacer las 500 cosas al mismo tiempo. ¿Ah? Pero en realidad lo que está pasando es que entra uno, después entra otro, después entra otro, después entra otro, después entra otro. Muchísima velocidad, ¿sí? ¿Se entiende, no es cierto? La CPU no puede hacer más de una cosa a la vez. Puede hacer una sola cosa a la vez. Pero la hace a tanta velocidad, pone un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de aquello, a tanta velocidad que parece que está haciendo todo a la vez. Por eso que ustedes están, qué sé yo, tienen la clase abierta, la computadora está procesando la imagen y el audio y se los está mostrando a ustedes y también por ahí tienen otra ventana abierta, por ahí están mirando el correo, por ahí tienen el WhatsApp abierto, por ahí tienen 500 cosas abiertas. Y la computadora parece que está haciendo todo a la vez, ¿sí? Pero no es así, en realidad está repartiendo el tiempo de la CPU entre todas esas cosas. Es normal que en una máquina moderna haya 200 cosas corriendo a la vez, ¿ah? En forma concurrente, y aún así todo, las 200 están esperando entrada-salida y la CPU no está haciendo nada. ¿Ah? Piensen ustedes, los teléfonos, ¿sí? Los teléfonos modernos, estos, ¿sí? Son computadoras, no son teléfonos. ¿Ah? Esto hace rato que dejó de ser un teléfono, esto es una computadora, ¿sí? Y una computadora que funciona con baterías y la CPU consume la batería cuando está procesando. ¿Ah? Obviamente, estas están optimizadas para que si la CPU no tiene nada que hacer, se detenga. ¿Está bien? Las CPU clásicas no hacían eso, pero estas CPU se detienen. ¿Sí? Si el teléfono estuviera con la CPU utilizada todo el tiempo, la batería se desagotaría en 1 hora, 1 hora y media. ¿Sí? La batería puede llegar a durar 1 día, 2, ¿ah? Porque la CPU está mayormente haciendo nada. ¿Ah? Así todo, que el teléfono tiene hasta 200 programas corriendo a la vez adentro. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Se entiende la idea? Sí, clarísimo, Hugo. Sí. Ahí es donde Sí, perfecto. Claro, bien, ahí es donde empezamos a tener, donde el sistema operativo empieza a adquirir mucho protagonismo, porque de ser una cosa que simplemente permitía cargar programas o que el operador programaba para que le ayude un poquito a manejar la computadora, pasó a ser un componente muy importante que entra, ¿sí? Y que controla los recursos, controla todos los dispositivos de entrada-salida, controla la memoria, controla la CPU y ordena y distribuye
las cosas entre distintos programas y entre distintos usuarios, ¿sí? Con lo cual hoy el sistema operativo pasa a ser un programa que cuando ustedes arrancan la máquina es lo primero que se carga y nunca más se va de la máquina. Siempre queda manejando la máquina hasta que la apagan. Y él es el que genera nuevos programas y les asigna tiempo de CPU y les asigna memoria y les asigna los dispositivos, ¿sí? Una consulta, Hugo. Decime. Uno siempre asocia lo que es la memoria RAM, la multitarea, perdón, a lo que es la memoria RAM, siempre. Consulta, ¿se tuvo que implementar la memoria RAM para que exista la multitarea o la memoria RAM ya existía? La memoria principal, sí, que le suelen llamar RAM, ¿sí? Larga historia de por qué le dicen RAM y larga historia de por qué no es una buena, digamos, eso es una costumbre que quedó. Memoria principal o la memoria que está directamente conectada al procesador es el espacio donde los programas tienen que estar para que la CPU los pueda acceder, ¿sí? Entonces, un programa que no se está ejecutando puede estar guardado en un disco rígido, por ejemplo. Pero un programa que se está ejecutando tiene que estar en la memoria. O por lo menos el pedazo del programa que se está ejecutando en este momento tiene que estar en la memoria, ¿sí? Entonces, si yo quiero poner muchos programas a correr en forma concurrente, todos ellos tienen que estar en la memoria en el momento en que tienen que acceder a la CPU. Por lo tanto, para ejecutar muchos programas, seguramente voy a necesitar más memoria, ¿sí? Si esa era la pregunta, sí. Si un programa me consume 1 kilobyte y otro programa me consume 1 kilobyte y los quiero poner a los dos a la vez, necesito 2 kilobytes de la memoria. Con lo cual, la memoria principal termina. Si yo quiero ejecutar muchos programas en forma concurrente, voy a necesitar una mayor cantidad de memoria. Pero la memoria ya existía de antes. La memoria existió siempre. ¿Por qué? Porque la CPU hace instrucciones muy sencillas. O sea, la CPU hace 10 millones de instrucciones por segundo, pero son instrucciones muy básicas, que no pasan de sumar dos números, de mover un dato de un lugar a otro, ¿sí? De hacer alguna operación sencilla con ellos. Eso significa que en algún lado hay que guardar los cálculos intermedios, porque los cálculos complejos que hace una máquina son la suma, son la progresión de muchos cálculos chiquitos. Entonces, en algún lugar hay que guardar los datos intermedios de esos cálculos, y para eso está la memoria. El mismo programa también que se está ejecutando es información que está guardada en la memoria. El programa no es otra cosa que también información, también son números, ¿sí? que el procesador puede decodificar como instrucciones. Entonces, todo eso tiene que estar guardado en algún lado y por eso la memoria tiene que estar ahí. En el caso de un sistema multitarea, como estamos hablando ahora, ¿sí? Obviamente uno de los límites que tenemos para ejecutar una gran cantidad de programas de manera concurrente es justamente la memoria, ¿sí? Yo puedo tener muchos programas que todos consumen poquita memoria cada uno, o puedo tener poquitos programas y cada uno consume mucha memoria. Y no debería nunca tener una cantidad de programas que consumen más memoria de la que la máquina tiene. El sistema operativo tiene trucos para administrar la memoria. Por ejemplo, si tiene muchos programas corriendo, pero hay algún programa que hay una parte de su memoria que no la usa durante mucho tiempo, el sistema operativo la saca y la guarda en el disco, ¿sí? Dejando espacio libre para que otros puedan trabajar. Eso es lo que se llama memoria de intercambio, ¿sí? Lo que pasa es que el disco rígido es muchísimo más lento que la memoria principal, con lo cual, si nos abusamos de este mecanismo, la máquina se pone lenta. Alguna vez les habrá pasado que la máquina parece que no avanza, que no hace nada, ¿sí? Y está prendida la luz del disco todo el tiempo, ¿sí? O se escucha el ruidito del disco, tiqui, 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 trabajando todo el tiempo. Eso es una máquina que le falta memoria, o que está muy mal configurada. Entonces, a esa máquina le falta memoria, ¿sí? Entonces, o le sacan alguna de las cosas que está haciendo o le compran más memoria. Entonces se va a arreglar. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, clarísimo. Bien, muy bien. ¿Qué pasa? Si muchos programas se van a ejecutar en forma concurrente, se necesita un administrador que asegure que no hay conflictos. Y esa es una de las funciones que tiene el sistema operativo hoy.
¿Ah? Administra los recursos de la máquina para que no haya recursos. ¿Cómo hago si tengo 20 programas para que uno no vaya a escribir en la memoria del otro, por ejemplo? ¿Ah? O cómo reparto la CPU para que todos los programas puedan avanzar. Porque si a un programa no le doy CPU, ese programa se queda congelado, no puede avanzar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para darle CPU a todos los programas para que avancen? ¿Sí? ¿Cómo hago si dos programas quieren usar la placa de red al mismo tiempo o quieren usar el disco rígido al mismo tiempo? ¿Qué hacemos? Sí, bueno, todo eso lo ordena el sistema operativo. ¿Ah? Entonces, de ahí apareció la primera función importante, ¿sí?, del sistema operativo, que es la administración de recursos. ¿Sí? ¿Por qué un sistema operativo moderno? Una de las funciones fundamentales que tiene es administrar los recursos de la máquina. Porque como se ejecutan muchos programas, alguien tiene que mantener el orden, alguien tiene que administrar para que no haya interferencias. ¿Sí? La otra función es ofrecer una interfaz de supervisión. Eso nació bien al principio, ¿sí? O sea, una de las primeras cosas que tenía el programita que funcionaba como sistema operativo era alguna manera con la cual yo podía interactuar con él para pedirle que cargue un programa, o para pedirle que guarde algo en un disco, o para pedirle que mueva un dato de un disco a otro, ¿sí? Y esas son las interfaces hombre-máquina, ¿sí? Los sistemas más antiguos tenían interfaces de líneas de órdenes solamente. Los sistemas modernos ofrecen interfaces de línea de órdenes y también ofrecen interfaces gráficas. Si bien durante algún tiempo se intentó dejar atrás la línea de órdenes, se sabe que es muy importante. ¿Sí? La línea de órdenes es una interfaz muy buena para el que hace muchas tareas repetitivas o para el que hace muchas tareas que requieren, digamos, un ordenamiento particular. ¿Sí? Por eso las líneas de órdenes siguen siendo una interfaz muy viable. ¿Sí? La mayoría de los sistemas operativos modernos tienen buenas y potentes líneas de órdenes, además de tener la interfaz gráfica. ¿Sí? La tercera característica que es, o la tercera función importante que tenemos es la de abstraer la máquina, que esto es otro fenómeno que ocurrió también con la popularización de las computadoras. Cuando la computadora era una cosa rara, que estaba en manos de poca gente y había pocas computadoras en el mundo, los programas, digamos, se hacían para la computadora. O sea, yo tengo una computadora y programo un programa para esa computadora. Y si tenía otra computadora, para la otra computadora escribía otro programa distinto. ¿Ah? Cuando las computadoras empezaron a ser populares, y empezó a haber muchas computadoras, no tenía sentido escribir un programa para cada computadora, se entiende, ¿no es cierto? O sea, lo ideal era escribir un programa y que corriera, vamos a tratar de que corra en cualquier computadora. Sí, esa era la idea. ¿Ah? Es lo que se llama portabilidad de los programas. O sea, yo escribo un programa hoy y quiero que ejecute en esta computadora, pero quiero que ejecute en cualquier computadora también. Entonces, fundamentalmente cuando IBM publicó la arquitectura de su computadora personal, de la PC, ¿sí? Y un montón de gente empezó a fabricar computadoras y piezas para computadoras y placas para computadoras y cosas para computadoras, empezamos a tener un problema grande porque había, por ejemplo, 10 pantallas distintas y las 10 se manejaban diferente, había 10 placas de red distintas y las 10 se manejaban diferente, había placas de sonido, placas de video, placas capturadoras de datos, empezaron a aparecer un montón de cosas y todas se manejaban diferente. Entonces yo escribo un programa, por ejemplo, para escribir datos en una pantalla, pero depende cómo sea la pantalla, la forma en que yo tengo que escribir el programa para escribir en esa pantalla. ¿Sí? El sistema operativo pasó a cumplir ese rol de decir, bueno, vamos a ofrecerle al programador una pantalla virtual en la que uno puede escribir algo. ¿Ah? Entonces, cuando uno programa, dice, bueno, voy a pedirle a la computadora que muestre un cartelito en la pantalla. ¿Sí? Y ya está. Yo como programador escribo eso y listo. ¿Ah? Eso, en vez de hacerlo directamente el programa, se lo da al sistema operativo. Y el sistema operativo se encarga de que el cartelito aparezca en la pantalla de la máquina, no importa qué máquina sea. ¿Se entiende, no es cierto?
O sea, yo escribo un programa que manda un cartelito. Si lo corro en la PC, me va a salir en el monitor de la PC. Si lo corro en el teléfono, me va a salir en la pantallita del teléfono. ¿Sí? Si lo corro en la máquina que maneja la pantalla esa de los estadios, donde pasan las jugadas, me repiten las jugadas, bueno, va a salir en esa pantalla gigante. ¿Ah? Y si lo corro en el lavarropa de mi abuela, va a salir en el display del lavarropa. ¿Ah? O sea, no importa la computadora que lo corra. ¿Ah? ¿Sí? El sistema operativo se va a encargar de que mi intención de que salga un cartelito por la pantalla se cumpla. ¿Está bien? Y eso va a ser con la pantalla, también va a ser con guardar un archivo en algún disco. ¿Sí? ¿Qué disco tiene esta máquina? Algunos tienen disco sólido, otros tienen disco magnético, otros tienen tarjetas. ¿Está bien? Otras ni disco tienen. ¿Sí? Emulan los discos en la memoria principal porque no tienen discos. ¿Ah? Otras, no sé, se conectan por la red y guardan la información en algún otro lugar, lo que le dicen la nube. ¿Sí? Y yo lo único que quería como programador era guardar un dato en el disco. ¿Ah? Bueno, el sistema operativo se encarga de que eso se cumpla independientemente de qué disco tenga la máquina. O quiero transmitir algo por la red. ¿Y dónde estoy conectado yo? Estoy conectado en un lugar o en otro, como vimos en comunicación de datos, o con una placa de red o con otra, ¿sí? O la comunicación es a través de un protocolo o de otro. Bueno, toda esa parte la maneja el sistema operativo. ¿No? Yo desde el programa lo único que tengo que hacer es decir, quiero enviar este dato a tal, y ya está. ¿Se entiende, no es cierto? De alguna manera el sistema operativo nos abstrae la máquina, nos ofrece una pantalla, nos ofrece un teclado, pero no es un teclado físico, es un teclado que como si todos funcionaran igual. ¿Se entiende, no es cierto? O una placa de red como si todas funcionaran igual. O archivos y directorios que yo puedo crear archivos, borrar archivos y no importa en qué dispositivo estén. ¿Sí? El sistema operativo se encarga de que eso se cumpla. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Cómo vienen, chicos? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Sí. Sí, sí. Bien, muy bien. Y eso, Hugo, serían los, viste que hablaste de controladores o drivers o algo así, sería Exacto. eso. Exacto, muy bien. ¿Cómo hace el sistema operativo para resolver el problema? El sistema operativo resuelve el problema, ¿sí? Tomando la instrucción abstracta del usuario y transfiriéndosela a un programita o a una subrutina específica que se llama controlador. ¿Sí? El controlador es el que sabe hablar con una pantalla específica. Entonces yo, por ejemplo, tengo este monitor y este monitor necesita un controlador para que pueda proyectar imagen este monitor. ¿Sí? Es la rutinita que sabe cómo hablar con este monitor en particular. ¿Ah? Entonces yo al sistema operativo lo instalo acá y le pongo el controlador de este monitor para que el sistema operativo se pueda comunicar con él. ¿Ah? Si yo me voy a otra máquina que tiene otra pantalla distinta, probablemente haya que ponerle otro controlador. El sistema operativo suele venir con un montón de controladores ya instalados, entonces cuando arranca, prueba la máquina para ver qué es lo que tiene instalado, ¿sí? Y donde se da cuenta qué es, y si tiene un controlador para manejarlo, él mismo conecta el controlador y ya sale usando la pantalla, sale usando la placa de red, sale usando la placa de sonido, ¿sí? Distribuciones como Linux ya traen todos los controladores adentro, o sea, uno lo instala y ya salen funcionando, a menos que por alguna razón no esté presente el controlador. En Windows es más común que haya que poner un disco o que haya que buscar en internet el controlador de una placa, porque los Windows, si no, no las sabe usar. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Se entiende bien? Sí, sí. Sí. Controlador o driver. En inglés se llaman driver, castellano controlador. Así que de ahí salen, ¿sí?, las tres funciones de los sistemas operativos modernos. Las tres funciones. ¿Sí? Las tres cosas que se espera que un sistema operativo moderno haga. De las características, o sea, de qué es lo que se espera que un sistema operativo provea, son tres. ¿Tá? De la primera ya hablamos, que es la multitarea. La multitarea es esta capacidad de cargar muchos programas en la memoria y ejecutarlos de manera concurrente.
La segunda característica importante que vino de la mano de la multitarea es la capacidad de identificar y autenticar distintos usuarios del sistema. O sea, cuando yo me voy a conectar con la máquina, no es lo mismo que me conecte yo que se conecte cualquier otro, porque el sistema operativo me va a pedir a mí que me identifique y probablemente me pida prueba de identidad, o sea, me autentique también. Por ejemplo, una contraseña, una huella digital, ¿sí? Algo con lo cual pruebe que yo realmente soy quien digo ser. Y una vez que el sistema operativo me identificó, el sistema operativo tiene la capacidad de saber cuáles son mis cosas. Y también me ofrece mecanismos para proteger mis cosas. Para que yo pueda decir, por ejemplo, qué es lo que los demás usuarios pueden hacer con mis cosas. Si los demás las pueden ver o si no las pueden ver, si las pueden modificar o no las pueden modificar. Entonces, proveer mecanismos de identificación y autenticación y proveer un sistema para que uno pueda otorgar privilegios o permisos a los demás usuarios para que puedan hacer determinadas cosas, ¿sí? O determinadas tareas con nuestros recursos. ¿Se entiende, no es cierto? Eso es lo que se llama multiusuario. ¿Me siguen, no? Sí. Sí. Y el multiprocesamiento también hay que verlo en el contexto histórico, ¿no? ¿Qué pasó con la CPU, ¿no? Y lo que pasó es que, si bien una CPU ya era muchísimo para la mayoría de los usuarios modernos, ¿sí? Las empresas que fabrican procesadores tenían que seguir vendiendo. Entonces, para seguir vendiendo procesadores, ¿qué hacían? Hacían relojes cada vez más rápidos. ¿Ah? Y después las empresas de software escribían software cada vez más lento para que las computadoras lo pudieran, para que los usuarios siguieran necesitando máquinas cada vez más rápidas. Una carrera consumista, ¿sí? Que ocurrió muy fuertemente a fines del siglo pasado, ¿ah? Y que se estrelló contra una pared cuando se encontraron con este temita de que no se podían acelerar más los relojes, porque achicaron todo tanto como pudieron, ¿sí? Pero ya no podían zafar del enfriamiento por agua o del nitrógeno líquido. Entonces los relojes llegaron a los 2 GHz, 2,5, 3, los más rápidos de todos, ¿sí? 3 GHz son 3.000 millones de ciclos por segundo, ¿sí? 3.000 millones de ciclos por segundo es mucho, ¿sí? Es un número altísimo. Y así todo, ya no tenían cómo acelerar los relojes y ya no tenían cómo justificar que le vendían cosas a la gente, ¿tá? Y ante la necesidad de seguir aumentando la velocidad y las prestaciones, ¿sí? Para la mayoría de la gente una cosa innecesaria, para cierto grupo de gente muy importante, los que trabajan con mucho cálculo, era muy importante tener CPU más rápidas. Entonces la solución vino por el lado de decir, bueno, vamos a poner muchas CPUs adentro del mismo chip, ¿sí? Entonces en vez de venir una CPU, en vez de venir el chip con una sola CPU, empezó a venir con 2, o con 4, o con 8, es lo que se llaman las máquinas multinúcleo. ¿Sí? Hoy una máquina, ¿cuántas CPUs tiene? Si uno lo mira, dice, bueno, a ver, esta máquina tiene 8 CPUs. ¿Sí? Y las 8 CPUs trabajan ahora sí en paralelo. ¿Ah? Cuando empezaron a aparecer máquinas que tenían muchas CPUs, el sistema operativo tuvo que evolucionar para poder repartir las tareas entre muchas CPUs. Ya no era solamente entre una única CPU, sino que ahora había que repartir la tarea entre varias CPUs. ¿Ah? ¿Y cada núcleo hace tareas distintas o se complementan entre ellos, Hugo? Los 8 núcleos son como si fueran, si la CPU fuera un cajero, por ejemplo, al que vos vas a hacer un trámite, el programa va a hacer un trámite al cajero, bueno, tener 2 CPUs como tener 2 cajeros. Entonces, la lista de programas que tienen que entrar a ejecutarse se reparte entre 2. ¿Ah? Si tengo 8 CPU, entonces reparto la lista entre 8. O sea, cada CPU puede atender, digamos, es como una unidad que trabaja, ¿sí? Entonces, es común en las máquinas de escritorio, es común que todas las CPUs sean iguales, ¿está bien? Y que se repartan las tareas entre ellas. En los teléfonos suele haber, suelen ser asimétricos, o sea, suelen tener algunas CPUs más rápidas, otras CPUs más lentas, ¿sí? Pero son más lentas, pero gastan menos batería, entonces
el teléfono reparte las tareas en función de la necesidad que tiene entre la CPU rápida y las CPUs, vamos a decir, ahorrativas. ¿Está bien? Se entiende, ¿no es cierto? Sí, sí. Así que eso es lo que se hace hoy. ¿Sí? Hoy las máquinas tienen muchos núcleos y los sistemas operativos tienen que repartir las tareas entre todos los núcleos. ¿Ah? Muy bien. Este tema a ustedes les puede llegar a gustar, el tema de la planificación de CPU, porque es muy parecida a muchas otras cosas que ustedes estudian. O sea, han estudiado teoría de colas ustedes, ¿sí? Y si han estudiado teoría de colas, entonces el problema de administrar un montón de procesos que quieren ser atendidos por una CPU es un típico problema de colas. ¿Ah? Y los algoritmos que se utilizan en la CPU son muy parecidos a los algoritmos que se utilizan en las colas, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo muchos procesos que quieren entrar? Están todos listos. O sea, hoy hablábamos de que la mayoría de los programas están todo el tiempo atendiendo entrada-salida. Ahora vamos al caso al revés, en el que todos los programas están listos para entrar. Pero hay 4 programas y una sola CPU. Digo, ¿cómo elijo cuál entra? ¿Sí? Eso es un problema de teoría de colas. ¿Ah? ¿Cómo elegir, dado una cantidad de programas que tienen que entrar a la CPU, cuál va a entrar? Bueno, hay distintos algoritmos, hay distintas maneras de planificar eso. ¿Ah? La más simple y clásica de todas es first come, first served, ¿sí? El primero que llega, el primero que es atendido, ¿sí? Como en el banco. Yo llego al banco, saco un numerito, ¿está bien? Y el que tiene el número más chiquito, que es el que llegó antes, entra primero a la caja, ¿o no? ¿No es así? Bueno, y acá se puede hacer lo mismo con los programas. Bueno, el que estuvo listo antes, entra primero. ¿Tá? Es un algoritmo sencillo, pero es un algoritmo que puede ser injusto, porque puede venir alguien que tiene que hacer algo que es mucho más urgente, ¿sí? Y puede tener a alguien adelante que tiene algo mucho menos urgente que hacer y, sin embargo, igual entra antes. Lo mismo pasa con el tiempo. A lo mejor lo que yo tengo que hacer toma 4 horas y lo que tiene que hacer el otro toma 1 minuto. Entonces hubiese sido mucho más eficiente que lo deje pasar al otro primero, ¿no es cierto? ¿Se entiende, no es cierto? Bueno, el first come, first serve es muy básico y no permite eso. ¿Ah? El round robin es un mecanismo donde se le asigna un poquito de tiempo a cada cosa, ¿sí? Es como si fueran al banco y le dijeran, 2 trámites por persona por turno. Entonces ustedes hacen la fila y cuando llegan hacen los 2 trámites que tenían que hacer y como les quedan 3 trámites más, salen y se meten otra vez en el fondo de la fila, hacen la fila de vuelta para hacer los otros trámites que le faltan. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Ese mecanismo en las CPUs es muy efectivo porque si hay un programa que consume mucha CPU, ¿está bien? Dejaría a todos los demás programas detenidos hasta que se cumpla, ¿sí? Y eso sería muy incómodo para el usuario de los programas. O sea, los programas se quedarían congelados, ¿ah? Porque al no tener CPU no avanzan. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, el ponerle un poquito de CPU a cada programa garantiza que por lo menos a la velocidad que los vemos nosotros los programas, todos los programas en algún momento lleguen a la CPU y puedan avanzar. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, se entiende. Por prioridades es un mecanismo donde, digamos, se le asignan a los procesos un nivel de importancia y el que tiene la importancia mayor entra primero. ¿Está bien? Ahora en los bancos se usa algo de esto, ¿sí? Dependiendo qué tipo de cliente sos, te dan un turno distinto y bueno, y llaman a más velocidad unos turnos que otros. ¿Lo han visto eso, no? En los bancos. ¿Han visto ese tipo de ordenamientos? Sí. Bueno, por prioridades es algo parecido. ¿Ah? Y después, un ordenamiento que está muy bueno, que en realidad es el ideal, es el del trabajo más corto primero. ¿Sí? O sea, entra primero el que tiene el trabajo más chiquito.
¿Está bien? O el que va a tomar menos tiempo. Es el mejor de todos, pero es muy difícil de implementar porque nunca se sabe a priori cuánto va a tomar una tarea. ¿Ah? Entonces, los sistemas muchas veces lo organizan, los sistemas operativos lo organizan por reputación. O sea, si este programa es de quedarse mucho tiempo en la CPU, se asume que va a ser una tarea larga y le da menos prioridad. Si es un programa que entra y sale rápido, se asume que es un programa interactivo y le da más prioridad. Entonces, se entra siempre antes. ¿Se entiende, no es cierto? Sí. Sí. En la práctica van a tener la oportunidad de probar estas cosas porque, bueno, si ya lo han hecho en teoría de cola, seguramente no les va a resultar muy difícil hacerlo acá. ¿Ah? Muy bien. Bueno, vamos a hablar entonces ahora un poquito de los sistemas de información. Los programas que corren, ¿no? Nosotros ejecutamos programas en la computadora. Vamos a hablar en particular de los sistemas de información, que es algo que se utiliza mucho, con lo que ustedes van a tener mucho contacto en la carrera. ¿Sí? Los sistemas de información son los sistemas que manejan información o que gestionan información. ¿Sí? Son muy, muy importantes. Están por todos lados y cada vez hay más. ¿Ah? Nosotros los dividimos en 3 niveles a los sistemas de información. Y esto es una manera de categorizarlos para poderlos estudiar. ¿Ah? Normalmente cuando ustedes tienen un sistema informático que gestiona, no sé, que se utiliza en una empresa o que se utiliza en una organización para gestionar, no sé, por ejemplo, el stock, los sueldos, qué sé yo, la información interna de la empresa. ¿Ah? Son distintos tipos de sistemas de información. Trabajan en 3 niveles. Normalmente se va evolucionando de uno al otro. ¿Ah? El primer nivel es el que se llama sistemas de información operativa. Los sistemas de información operativa son sistemas cuyo fin es agilizar el uso, agilizar el sistema de la empresa. ¿Está bien? Por ejemplo, un sistema de información operativa puede ser un sistema que cuando un cliente llega a la farmacia le da un turno para entrar. ¿Sí? Entonces el sistema ordena los turnos y automatiza el proceso para que no tengas que estar haciendo cola. ¿Sí? Entras, te da un número que lo calcula el sistema, te sentás a esperar tranquilo y cuando te llaman vas y no tenés que hacer cola. ¿Sí? Eso sería un sistema de información operativa. O un sistema que registra, por ejemplo, el ingreso de camiones a la terminal de descarga. ¿Está bien? Y que va registrando qué camión es, qué trae, ¿sí? Para después irlo organizando. ¿Sí? Entonces, el que está en la entrada de la playa de estacionamiento sabe qué camiones entró. El que está en la salida, el mismo sistema le va diciendo qué camiones tienen ya que salir. ¿Sí? Y bueno, el sistema es como que agiliza la operatoria. Si no hubiera sistema sería más difícil, tendrían que hablarse por teléfono unos con otros para ver quién entra, quién sale, para organizarse. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Me siguen, no es cierto? Sí. Sí. Muy bien. Una vez que uno trabaja con sistemas de información operativa, uno va juntando información. Las bases de datos de los sistemas de información operativa, ¿sí? Son muy importantes porque esas bases de datos después pueden ser analizadas para buscar cómo mejorar la operatoria del sistema. Entonces, a partir de mi intención de mejorar el circuito, tomando decisiones inteligentes con respecto a lo que pasa en el circuito, es donde aparecen los sistemas de soporte de decisión, que es el segundo nivel. ¿Ah? Si el sistema de información operativa está dirigido a los operarios y a la gente que trabaja en el campo, ¿sí? En el llano, ¿sí? Los sistemas de soporte de decisión están dirigidos a los supervisores, a la gente que controla y que cuida, digamos, el funcionamiento de la empresa. ¿Está bien? Y lo que hacen estos sistemas es, a partir de los datos que recolectan, recomiendan acciones. ¿Está bien? O sea, por ejemplo, que conviene porque estamos entrando demasiado trigo. Bueno, entonces vamos a parar la entrada de trigo, ¿sí? Porque ya hay demasiado trigo. Nos está faltando, no sé, soja. Bueno, entonces vamos a pedir más soja. O sea, hay una persona que tiene que decidir esas cosas. ¿Tá? Los sistemas de soporte de decisión son los que
justamente proveen información que puede ser utilizada para tomar esas decisiones. ¿Se entiende, no es cierto? Ya no es lo mismo que lo operativo. Lo operativo es para el día a día. Esto ya es más para decidir qué rumbo le vamos a dar, ¿sí? O tomar decisiones que van a afectar al funcionamiento del circuito. Y finalmente el tercer nivel, ¿sí? En el tercer nivel están ya los sistemas de información gerencial, ¿tá? Que es lo mismo pero a mucho más largo plazo. Son los sistemas que están orientados a los gerentes o a la gente que hace los negocios, ¿sí? Y que utilizan la información que obtienen ya mucho más procesada que la otra para tomar decisiones de largo plazo, ¿sí? Por ejemplo, para decidir si se va a comprar algo o no se va a comprar algo, para decidir si se va a invertir en algo o no se va a invertir en algo, ¿sí? Para decidir si cambio la máquina o la arreglo, qué sé yo, cosas de esas. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Me siguen, chicos? Sí. Sí. Bien, bien, Sí. muy bien. Muy bien. Y finalmente, nunca está de más mencionarlos porque son también un clásico, los sistemas de automatización de oficinas o los sistemas ofimáticos que ustedes están muy acostumbrados a usar, ¿tá? Dentro de estos, el objetivo justamente es ordenar la información sin tener grandes conocimientos de informática o de programación. Y acá es donde entran las famosas planillas de cálculo, los procesadores de texto, ¿sí? Los administradores de base de datos, los administradores gráficos de base de datos, ¿tá? Todas esas cosas que suelen estar en todas las computadoras hoy, pero que también hay que aprender a usar, ¿tá? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, Sí. perfecto. Sí, sí. Bueno, muy bien. Creo que cubrimos todos los temas, ¿sí? La clase que viene les voy a dar una clase especial que me han pedido, que es un repaso de programación estructurada para que ustedes puedan hacer los prácticos que les está proponiendo Claudia ya, ¿eh? Así que la clase que viene vamos a hacer un repasito de lo que vimos en ciencias de programación estructurada, ¿sí? Porque los contenidos de TIC ya están todos dados, ¿sí? O sea, ya hasta el día de hoy dimos todo. Así que les propongo la clase que viene, hacemos ese resumen de programación estructurada y después, si tienen dudas o preguntas, seguimos con dudas o preguntas. ¿Les parece? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Dale. Sí. Bueno, muy bien. Por hoy es todo, ¿sí? Así que nos vemos el miércoles que viene, Dios mediante, para hacer eso, ¿eh? Va una clase de regalo el miércoles que viene, ¿eh? Hugo, Sí, yo Claudia. perdón que interrumpa. Dale, dale. Buenas tardes, chicos. No, yo pensaba que por ahí, como ya terminó la teórica en este horario, después de la clase que viene, como quedan algunas clases antes del parcial, también podría usar este espacio que yo no tengo problemas si no hay ningún inconveniente. Dejamos para consulta, como vos habías dicho, pero para consulta también de la parte práctica. Claro, A no perfecto. ser que yo específicamente por algún motivo no pudiera estar el día miércoles en este horario, pero lo podríamos usar también, ya que es un espacio que ustedes ya tienen asignado, lo podemos usar para también adelantar trabajos prácticos y demás. A mí me parece bárbaro. Si a ustedes les queda cómodo, chicos, eso está bueno, está muy bueno. Aprovechenlo, ¿ah? Que les va a servir Sí, un montón. a mí me queda cómodo. Sí, perfecto. Bueno, Muy buena idea, Claudia. sí, porque a no ser, ya les digo, que me ocurriera algo en especial que yo no pudiera estar en este horario, pero en general estoy disponible y bueno, y si ustedes ya también lo tienen, digamos, no es un extra que se le estamos asignando, lo aprovecho obviamente el que quiere, el que tiene ganas, el que tiene consultas, porque por ahí va todo sobre ruedas y no hace falta, pero lo podemos aprovechar este espacio. Entonces. Me parece fantástico, Claudia, ¿eh? Bueno. Así que bueno, nos vemos el miércoles que viene, Dios mediante, ¿eh? Vamos a hacer esta clasecita de programación estructurada, repaso, ¿ah? Y bueno, y después ya queda para ustedes, ¿eh? Bien.
Bueno, bien. Buenas Bien, tardes, perfecto. chicos, entonces. Perfecto. Buenas tardes, Hugo. Buenísimo. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos, hasta luego. Nos Chao, vemos. chao.